Bienvenidos. En esta ocasión, en este apartado del curso, vamos a ver la construcción de tabla de frecuencias, que puede ser simple o de datos agrupados. La pregunta es, ¿cuál construir? Lo mejor es realizar varios ejemplos para darnos cuenta de los criterios. El criterio es muy importante, más en la materia de estadística. No solamente son resultados exactos, sino también se establecen reglas prácticas que no siempre se utilizan a pies juntillas o se utilizan a fuerzas, sino que hay matices y hay condiciones en las que o se aplica un criterio o se aplica otro criterio, dependiendo la aplicación y el análisis estadístico del que se quiere hacer, dependiendo si se quiere construir una gráfica o si se quiere construir un análisis estadístico. Vamos a ver el primer ejemplo. Consiste de edades de un grupo de estudiantes de un salón de clases. Con base en esta tabla debemos observar de cuántos números diferentes está compuesta la tabla. Veamos. Números diferentes tenemos al 13, al 14, al 15, al 16, al 17, 18, 19 y 20. Este paso en el video se hace de forma simplificada para ahorrar tiempo, pero en realidad este paso es muy delicado y es de detalle. Te recomendamos utilizar colores o señales con el lápiz como asteriscos, signos más, rayas, diferentes señales para distinguir más fácil los números que son iguales o incluso colores. Observamos que solamente encontramos 8 edades o datos diferentes. Esto que voy a recomendarles no es ley, es criterio y puede cambiar de una aplicación a otra. La estadística, además de ciencia y ser lo más precisa como se requiere, también depende de la aplicación y sus criterios. Y aquí van 1. Como las tablas de frecuencia se utilizan para realizar gráficos o análisis estadísticos, entonces tenemos que ver cuál tabla de frecuencias conviene construir. Siempre que haya 12 datos o menos, es recomendable construir una tabla de frecuencias simples. Repito, siempre que haya 12 datos o menos, es recomendable construir una tabla de frecuencias simple, ya que la tabla simple arroja datos más exactos y es lo mejor. La tabla para intervalos no es tan precisa, por eso siempre es recomendable utilizar la tabla simple. Por ejemplo, para obtener media, moda, mediana, nos va a dar un valor más preciso y es más simple de trabajar. Vamos a pasar a un segundo ejemplo. En este caso, el ejemplo 2, se resumen los datos de edades de personas que ingresan a un centro comercial. Se observa que también, como en el problema anterior, hay 50 datos. Lo primero que vamos a observar es visualizar qué diferentes cantidades de personas existen. Por ejemplo, vamos a empezar. Se observa que hay 5, 7, 12, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 27, 30, 28, 34, 39, 40, 43, 45, 50, 53, 58, 60 y 71. Si contamos esos datos que acabamos de destacar de la tabla, hay 22 datos diferentes. Si realizamos la tabla simple, habría 22 filas diferentes. Es muy larga, se podría hacer y sería muy exacto realizar la tabla de frecuencias simple, pero es más elaborado si vamos a realizar un análisis. En general, si son más de 12 valores diferentes, se recomienda realizar la distribución de frecuencias por intervalos o datos agrupados. Por tanto, lo que debemos observar, cuántos diferentes datos existen para poder seleccionar nuestra tabla. Vamos a pasar a un tercer ejemplo y ahora usted haga el ejercicio después de observar los datos, pause el video, ahora les voy a dar la respuesta. Se observa que también como en el problema anterior hay 50 datos. Lo primero que vamos a observar es visualizar que diferentes cantidades de valores existen. Por ejemplo, en esta tabla tenemos 27, 30, 32, 37, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 57 y 60. No continuamos porque se observa que son más de 12 distintos valores de velocidad
y se recomienda construir una tabla de frecuencias por datos agrupados. Cuarto ejemplo, número de canastas realizadas por un equipo de baloncesto en una prueba de habilidades de puntería. Observe la tabla, nuevamente son 50 datos. Se recomienda pausar el video. Bueno, voy a dar aquí la respuesta. Observe, no hay 0 ni 1. Hay, en cambio, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y no hay más datos. ¿No sería sensato hacer una tabla de frecuencias por intervalos? En este tipo de análisis se recomienda realizar la tabla de frecuencias simple. Vamos al último ejemplo. Quinto ejemplo, horas semanales dedicadas a la lectura. Observe la tabla y pause el video. Ahora, observemos los números que contiene la tabla. Tenemos al 0, al 1, al 2, al 3, al 4, al 5, al 6, al 7, al 8, al 10, al 15, al 20, al 24, al 30. Y hay muchos más datos diferentes. Por lo tanto, se recomienda la tabla de frecuencias porque es superior a 12 medidas o datos distintos. Son muchos datos diferentes. La respuesta sería construir una tabla por intervalos. Bueno, eso es todo en cuanto a este ejemplo. Espero que quede claro los criterios para seleccionar el tipo de tabla de frecuencias a construir para los diferentes casos de datos que podemos tener en un estudio estadístico. Sin más, muchas gracias y más adelante desarrollaremos estas tablas para construir sus tablas de frecuencias correspondientes. Te invito a seguir viendo los temas y los videos correspondientes del curso y si algo no está claro, vuelve a retomar los videos anteriores para ir repasando los temas. Todos son importantes para ir avanzando en el curso, así como a practicar y practicar y practicar realizando ejercicios por tu cuenta y si hay dudas, contáctanos. Esperamos tener contacto contigo. Muchas gracias. Hasta la próxima.